Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es John Freddy Puentes y vamos a continuar la serie de SpanLP, la librería para censurar y detectar vulgaridades en textos en español. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a detectar y contar las vulgaridades por país, ya que esta librería nos ofrece esta funcionalidad de aplicarla en textos escritos en diferentes países. Sabemos que el idioma es español, pero las vulgaridades por países son muy diferentes. Lo que es una vulgaridad para un país puede no serla para otro país. La vez pasada habíamos realizado un problema muy parecido, sin embargo no tenía una discriminación por país. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña variación del problema para aplicarlo. En este caso tenemos el siguiente problema, donde nos dice: el archivo tweets.csv contiene trinos de personas que comentan sobre el servicio de un operador de telefonía ubicado en distintos países de Latinoamérica. Si se desea saber si contiene o no vulgaridades y cuántas son para los países de interés del cliente. Es decir, estamos desarrollando software para un cliente en concreto, al que le interesa eso. Entonces nos planteamos los siguientes objetivos. Lo primero es que debemos leer el archivo de los tweets, que en el video anterior ya lo habíamos hecho y acá vamos a reutilizar ese código. También detectar e indicar si los datos tienen vulgaridades. También habíamos adelantado ya una parte. Si no has visto el video, te invito a que lo veas. Y también vamos a contar la cantidad de vulgaridades que hay. En este caso, nos piden también que debemos cumplir estos objetivos, pero de acuerdo al país de interés, que en este momento no sabemos, sino que es el cliente el que nos va a decir para qué país va a ser. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar lo que habíamos hecho en el video anterior, y habíamos hecho solamente la importación de dos librerías o dos módulos. El primero es Palabrota, de la librería SpanLP, y el segundo, el módulo CSV, para leer el archivo. Habíamos definido una función genérica que nos permitía leer un archivo al que le pasábamos el nombre o la ruta, el tipo de separador que tenía y la columna que nos interesaba en caso de que tuviera más columnas, y nos devolvía una lista de strings con los datos que queremos analizar. También habíamos definido una función validar vulgaridades que recibía la lista de strings de los tweets o de los mensajes que queremos analizar, y hacíamos unas validaciones y esta lista nos entregaba una tupla en la que nos decía si el contenido o la data que yo le enviaba contenía o no palabrotas y cuántas contenía. Si recordamos, este software que tenemos aquí definido hasta el momento no discrimina por país, es decir, lo evalúa para todos. Vamos a ir ejecutando para ver los resultados. Importamos, ejecutamos la función leer archivo para que quede definida. Aquí ejecutamos validar vulgaridades y aquí tenemos una pequeña variación, y es que el archivo tweets.csv ya lo guardamos en una carpeta data por organización. El resto sigue siendo igual y vamos a ver el output. Entonces, en este caso decíamos que el algoritmo encontraba 7 vulgaridades y listo. Ahora vamos a trabajar en el nuevo reto para darle al cliente la posibilidad de estudiar esos datos, pero por país, suponiendo que es una empresa, por ejemplo, multinacional, que recolecta datos de Twitter de diferentes países, por ejemplo, o datos de comentarios de sus tiendas en diferentes países, entre otras. Entonces, lo primero que vamos a realizar es entender cuáles son los parámetros que tiene Palabrota, el módulo Palabrota, y también cómo funciona Country. Country es un enum que está contenido dentro de la librería, que nos permite identificar los países que ahorita están disponibles para usarlos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es realizar la importación, en este caso de Country, que es el que nos hace falta. Para ello, vamos a ir a definir el import, y para importar Country lo que debemos hacer es llamar a la librería SpanLP from SpanLP.domain. Vamos a llamar al paquete domain countries,
countries hace parte del paquete del dominio de un problema como entidades, y de ahí vamos a importar a country, al enum country. Vamos a ejecutarlo para que nos quede cargado ya en memoria. Listo. Una vez lo ejecutamos ya lo podemos usar. Entonces, para usarlo, lo primero que vamos a hacer es entender cómo está estructurado. Para ello, vamos a apoyarnos de la documentación que tiene country, escribiendo la función help y le enviamos country. Al ejecutarla, nos va a brindar alguna información importante. En este caso, que es un enum, como les decía, lo otro que es una lista de países de habla hispana soportados para esta librería, chévere, y lo otro que los códigos del país se tomaron en esta fecha con un estándar que es el ISO 3166, donde lo pueden visitar acá. Lo más importante es saber cuáles son los países que soporta ahorita. Entonces vemos que country soporta algunos países y está definido como Argentina, o sea el país como tal, igual a un string que contiene las siglas, que básicamente ese es el estándar del que se habla ahí. Entonces si yo quiero usar Cuba o Ecuador, entonces voy a hacer de esta forma para poder utilizarlo. Listo. Una vez entendido esto, vamos a usarlo. Vamos a utilizar en este caso una función que country tiene según la documentación para conocer cuáles son los países que soporta. Entonces vamos a llamar a la función all para ver qué nos trae. En efecto, en este caso nos trae una lista de todas las siglas de los países que soporta. Claro, yo quiero saber ahora cuántos países son. Para no contarlos, pues uno por uno voy a aprovechar la función len. En este caso vemos que la librería soporta países de Latinoamérica, en este caso de habla hispana, y que estos países son 21. Listo. Entonces ya sabiendo cómo podemos utilizar esta librería, este módulo, vamos a ver cómo sería para llamarla. Vamos a ver qué me trae si hago un print de Colombia. Entonces me trae lo mismo, básicamente. Entonces vamos a aprovechar este enum para hacer algunos ejercicios. En este caso, ya entendimos cómo funciona. Vamos a ver qué pasa cuando yo quiero utilizarlo dentro de un validador. Entonces, lo primero que vamos a hacer es regresarnos acá. Dejamos esto aquí para utilizarlo. Es hacer unos ejercicios con algunas frases. Entonces, lo primero que debemos saber es cuáles van a ser las frases que vamos a tener de ejemplo. Yo ya tengo preparadas algunas y voy a copiarlas por acá. Que en este caso son algunas frases que pueden o no contener groserías de acuerdo a un país, pero puede ser una palabra súper normal en otro país. Entonces vamos a ponerlas por acá, que vendrían siendo esas. La primera de ellas es carajo, perdí el examen. La segunda, me presta la cuchara. La tercera, pendejo, gané el examen. La otra, ese forro está bonito. Y la otra, por último, sí, por favor, quiero un pitillo. Para algunos de ustedes, dependiendo del país de donde estén mirando este video, puede que algunas de estas palabras les suene grosero, pero para otras personas de otros países, también de habla hispana, no van a ser groserías, van a ser palabras común y corriente, o un objeto o un gentilicio del país. Pero vamos a comprobarlo. Para comprobarlo, nos vamos a apoyar del ejemplo que teníamos la vez pasada en esta función validar vulgaridades, donde se definía un validador. Este validador lo vamos a utilizar acá. Vamos a hacer un ejercicio para unos 4 países. Lo primero es que vamos a crear un validador por cada país. En este caso voy a llamar, por ejemplo, validador co, que va a representar el validador para un país en concreto, que en este caso va a ser Colombia. Ahora, el palabrota va a recibir como parámetro los países que va a tener en cuenta en las validaciones y detectar si una frase en concreto tiene o no una palabrota. Para ello vamos a mirar y conocer un poco más sobre la clase palabrota. Entonces se la vamos a enviar a la función help para que nos ayude con eso. Vemos que la documentación de palabrota se encuentra algunos atributos y en este caso nos importa countries.
que es un atributo que van a ser usados para el sensor. Dependiendo del país, el sensor se activará o no. Entonces, este es el atributo que nos va a interesar. Vemos también que es una lista, que en este caso, al ser una lista, pues deberíamos enviar como elementos cada uno de los countries que tenemos en el enum. Y acá nos dan el ejemplo de cómo debería usarlos. También vemos que countries es un parámetro opcional. Entonces vamos a crearlo de esa manera. Voy a comentarlo aquí para generar un poco de espacio. Listo. Entonces significa que como recibe countries, entonces vamos a enviarle countries en el constructor. Y también nos decían que era una lista. ¿Una lista de qué? De enum de países. Entonces vamos a enviarlo aquí. Así. De esta forma el validador va a tener en cuenta única y exclusivamente todas aquellas vulgaridades y va a ser capaz de detectarlos, pero para Colombia. Vamos a hacer lo mismo para otro país. En este caso quiero hacer para Venezuela. Entonces vamos a hacerlo Venezuela. Y vamos a hacerlo para dos países más. Vamos a copiar y pegar. Vamos a hacerlo también. El siguiente va a ser para Argentina. Vamos a poner aquí Argentina. Y el siguiente va a ser México. Ponemos México por acá. Y listo. Hemos creado 4 validadores que hasta el momento no lo hemos utilizado. Y también tenemos las frases. Vamos a ejecutarlo para garantizar de que nos esté funcionando bien. Listo. Hasta ahora ningún error. Ahora lo que vamos a hacer es recorrer cada una de estas frases que están en esta lista y llamar al validador para que me detecte si contiene o no una vulgaridad dependiendo de los países y podamos ver la diferencia en cada uno de estos países de si es o no una vulgaridad o si es una frase vulgar en cada país. Vamos a hacerlo. Para esto vamos a hacer un ciclo for en el que vamos a llamar frase a cada una de estas frases aquí, naturalmente, en la lista frases. Y ahora, para cada una de esas frases, vamos a crear una variable que nos va a indicar si para cada país contiene o no. Significa que la vamos a llamar contiene, por ejemplo, pero me interesa saber para Colombia, si contiene o no. Como es para Colombia, voy a utilizar el validador de Colombia. En este caso, lo copio y pego, validador, raya al piso, punto, y aquí vamos a llamar el mismo método que llamábamos la vez pasada, que en este caso es contains palabrota, que es la función que me dice si contiene o no palabrota dependiendo de la configuración que yo le haya dicho. En este caso es solamente para Colombia, que es este validador. Y aquí como parámetro le vamos a enviar la frase. En este caso vamos a repetirlo para los demás países, que tenemos 4 países, y vamos a cambiarles únicamente las siglas para que nos quede un uniforme el código. Entonces el segundo país es Venezuela, el segundo Argentina y el tercero México. Y vamos a cambiarle aquí también Venezuela, Argentina y México. Y le enviamos la frase a cada uno de esos países. Lo que nos interesa aquí es generar un print solamente para ver cómo funciona, en el que imprimamos la frase, vamos a ponerla aquí, frase entre comillas simples, y vamos a poner cuál es la frase que se está analizando en ese momento de la iteración. Lo segundo es generar otro print que nos indique para cada país cómo le fue, si esa frase en cuestión es vulgar o no, o contiene una vulgaridad o no. Para esto vamos a poner un string por acá. Y ya sabemos que tenemos 4 países, entonces vamos a poner, por ejemplo, vamos a dejar un espacio ahí, B, que va a ser para Venezuela, AR, va a ser para Argentina, y ME, que va a ser para México. Listo. Y en estos llaves vamos a poner la variable booleana que me retornó contains palabrota. Entonces, si para Colombia contiene, acá va a ser un true o un false. Para Venezuela pues va a ser lo mismo, pero con su variable correspondiente. Contiene AR, va a ser para Argentina, y contiene ME, va a ser para México.
Listo, voy a generar un espacio aquí para que imprima chévere y vamos a hacer un print, una línea para que se vea mejor. Vamos a probarlo. Entonces, vemos acá que depende del país, pues estas frases van a ser vulgares o no. En este caso, vamos a verlo. Por ejemplo, la frase carajo, perdí el examen. En Colombia no es vulgar según esta configuración, sin embargo para Venezuela sí lo es y el resto de países no lo es. Es decir, carajo, perdí el examen no representa algo vulgar en México, Argentina y Colombia, sin embargo para Venezuela sí. ¿Me presta la cuchara? Vamos a verlo en los otros países. También para Venezuela representa una vulgaridad, en este caso es cuchara. La siguiente, pendejo, gané el examen. Para Colombia representa una vulgaridad, en este caso pendejo. Para Venezuela también. Para México también, pero para Argentina no. Ese forro está bonito. Para Colombia, Venezuela y México no representan vulgaridades. Sin embargo, para Argentina vemos que sí. Sí, por favor, sí quiero el pitillo. En este caso, vemos que para Colombia, Venezuela y Argentina no representan nada vulgar, pero para México sí lo representa. En este caso, por la palabra pitillo. Como vemos, la función contains palabrota, dependiendo del país que yo le envíe, puede ser o no una grosería, pues una frase dada, como hemos visto en este ejemplo. Ahora, tenemos aquí varias cosas quemadas, como los países, pero queremos brindarle a nuestro cliente, según el problema que se nos planteó al principio, que es que debemos brindarle la opción para que haga un análisis, dependiendo del país, que él tenga interés. Entonces vamos a crear algo más chévere, más dinámico, para hacer esto mismo, pero con una parametrización. Y para ello vamos a hacer algunos ajustes en las funciones que ya teníamos. Lo primero es que vamos a pedirle al usuario que digite el país. Para esto vamos a definir una función que se llame, por ejemplo, pedir país. No va a recibir nada como parámetro y va a tener un print de las opciones que nosotros le vamos a brindar. Vamos a crear un string multilínea, por eso ponemos 3 comillas dobles y vamos a decirle, por ejemplo, países disponibles para el análisis. Y vamos a dar un enter, ponemos 2 puntos por aquí y vamos a decirle que seleccione 1 si quiere Colombia, 2 si quiere Venezuela, 3 si quieren hacer el análisis para México, 4 Argentina y vamos a hacer otra opción que le brinde a él que todos los anteriores, si quiere para todos los países. Listo, de esta forma vamos a ir probando esta función pedir país y la ejecutamos para probar que todo vaya yendo bien. Listo, se le va a imprimir de esa forma. Ahora vamos a necesitar pedirle al usuario que digite un número. En este caso vamos a guardar ese número, vamos a ponerle país seleccionado, va a ser igual a un entero, nos interesa que sea entero y eso lo vamos a hacer a través de la función input, que nos permite generar un campo de entrada al usuario y le vamos a decir ingrese para generar una interfaz chévere. Entonces lo corremos y lo vamos probando. Y esta sería el menú, un poco sencillo, pero ya tenemos una opción para poder ejecutar de forma dinámica. Listo, bien. Vamos a detenerlo. Bueno, no es necesario. Y vamos a ingresar aquí. No pasa nada. Ahora, aquí este país seleccionado pues va a contener el 1, el 2, el 3, dependiendo la opción del usuario. Y lo que vamos a hacer entonces es crear un diccionario que nos permita retornar el país en este formato como un enum o una lista de enums para poder llevárselo a la función y que detecte ese país según la documentación o lo que necesita la clase palabrota.
Entonces, en Python, en este caso, vamos a crear un diccionario cuya llave va a ser los números 1, en este caso. El 1 dijimos que iba a representar a Colombia. Para la clase de la librería de SpanLP Colombia se identifica como un enum que es country.colombia. Entonces vamos a devolver eso en caso de que sea 1 el país seleccionado. Para el caso 2, en este caso es Venezuela, vamos a hacerlo 3, 4 y 5. Y vamos a ejecutar o copiar esto más bien, dependiendo el país. Pero acá este es Venezuela, entonces vamos a copiar y a pegar Venezuela. El siguiente es el 3, es México. 3 es México. Y el siguiente es Argentina. 4 Argentina. Y el quinto es todos. Para esto solamente vamos a retornar una lista que contenga todos los anteriores. En este caso, Venezuela, coma, México. En esta opción concreta no importa el orden, entonces podríamos hacerlo de forma desordenada. Y listo. Como no tenemos más opciones, quitamos esta coma de aquí. Y esta forma de hacerlo hay que hacerle un detalle más porque es un diccionario, pero el diccionario no sabe qué valor retornar. Entonces lo que vamos a hacer es hacerle un punto get en este caso y le pasamos el número que el usuario digitó para que me devuelva esta lista o la segunda o la tercera dependiendo. Y por default que me devuelva none. Si el usuario ingresa el 6, el 0, el -1, que me devuelva none. Y de esa forma ya vamos a retornar los parámetros necesarios. Vamos a probarlo. Y antes aquí vamos a hacerlo una modificación que sea, por ejemplo, país seleccionado. Va a ser igual a lo que me devuelva esa función y lo vamos a imprimir. En este caso va a ser país seleccionado. Vamos a ver qué nos trae. Entonces lo ejecutamos y vamos a ingresar 2. Entonces vemos que 2 es Venezuela y me trae Venezuela, el enum de Venezuela. Perfecto. Vamos a correrlo otra vez. Quiero todos. Le doy enter y me trae todos. Perfecto. Está funcionando. Ahora lo que tenemos que hacer es adaptar nuestro código para que utilice esta función pedir país y se pueda leer los tweets. En este caso vamos a borrar este código por aquí y vamos a reutilizar lo que habíamos hecho anteriormente, que es copiar estas líneas, que es la que nos permite leer el archivo, que en este caso sigue siendo el mismo tweets, el mismo separador, la misma columna, listo. Y ahora vamos a tener que modificar vulgaridades. ¿Por qué? Porque antes de validarlas vamos a pedirle el país al usuario. Entonces vamos a otra vez aquí país, que es el país de interés, o países, y vamos a llamar a la función pedir país. No recibe ningún parámetro. Ahora esto me va a volver una lista de países que se la vamos a enviar a la función validar vulgaridades aquí como un segundo parámetro para que validar vulgaridades, que es la función que se comunica internamente con la librería, pues lo haga para los países que me interesan a mí concretamente. Listo. Entonces esta función, si lo ejecutamos ahorita, va a fallar porque esta función todavía no espera ese parámetro. Vamos a ejecutarlo y comprobarlo. Listo. Y acá me dice que el error está en esta línea, en efecto, en validar vulgaridades, porque ella espera un argumento pero recibió 2. Vamos a la función validar vulgaridades para poderla modificar. Ahora vamos a subir acá. El nuevo parámetro va a ser país, que también es de tipo list. Y también vamos a ponerle none por default. Si es que no nos envían nada, vamos a tomarlo como none. Ahora aquí en esta línea ella crea el validador para el país correspondiente. En este caso está creando uno por default, pero nos interesa enviarle país para que la función palabrota tenga esa posibilidad. Entonces bueno, vamos a enviarle país
Sin embargo, como vimos acá en Palabrota, necesitamos especificarle más bien el parámetro para ser más ordenados y que no haya confusión. Entonces le decimos, créeme un validador de palabrotas cuyos countries o cuyos países sean los que yo le envíe, es decir, los que el usuario eligió en el momento en que seleccionó las opciones del menú. De resto va a ser exactamente igual. Vamos a ejecutarla y acá nos dice que tiene un error porque no son 2 puntos sino un igual. Perfecto. Y la corremos de nuevo. Esto no necesitamos. Vamos de nuevo a nuestra ejecución aquí y lo corremos. Perfecto. Nos dice que seleccionemos una opción. Vamos a seleccionar 3, que es México. Y nos dice que para México, en este caso porque yo ingresé la opción 3 y 3 es México, los datos contienen 3 vulgaridades. Listo. Ahora, si volvemos a ejecutarlo, nos va a pedir otra vez y vamos a decirle que para Venezuela. Fíjense que para Venezuela ya contiene 4 vulgaridades. En este caso vamos a ejecutarlo nuevamente. Para Argentina, Venezuela eran 4. Para Argentina solamente contiene 2. De esta forma vemos cómo dinámicamente podemos hacer uso de esta librería y también de los países para poder extenderlo y usarlo en un país concreto porque los datos van a cambiar. No podemos usarla de la misma forma en datos de países diferentes porque cada país tiene sus palabrotas muy concretas y bueno, hasta aquí lo podemos ver que cambia la cantidad de vulgaridades de un país a otro. Hagamos el último ejercicio para todos los países. Ingresamos 5 y los datos contienen 5 vulgaridades para Colombia, Venezuela, México y Argentina. Vamos a cambiar por último este print para que sea un poco más diciente. Por ejemplo, para aquí y vamos a escribir el país que se está analizando. Vamos a ejecutarlo. Ejecutémoslo acá. Bueno, me lo puso encima el input y vamos a seleccionar 4, Argentina. En este caso nos dice los datos contienen 2 vulgaridades para el país, en este caso Argentina. Listo. De esta forma ya hemos cumplido el objetivo de que el usuario pueda seleccionar diferentes países para su análisis de forma dinámica. Ahora, como reto, la idea es que modifiques el código para que cuando el usuario seleccione la opción, en este caso por ejemplo todos los países, pues el resultado sea algo similar a este que voy a poner aquí. Que sea esto. En este caso, que me bote para todos los países cuando seleccione la opción 5, me bote que encontró 2 vulgaridades para Colombia, 3 según las vulgaridades de Venezuela, 1 según México y 6 Argentina. Ese es el primer punto del reto y también el segundo punto es que extiendas este código para utilizar más países. Recordemos que soporta 21 países, entonces aquí habría 21 opciones. Puedes implementar las que quieras, pero que funcionen de esta forma si es que selecciona todos los países. Y ya eso es todo por hoy. Y como resumen, vemos que podemos utilizar diferentes configuraciones, países y formas de detectar estas vulgaridades por países con simplemente cambiar un parámetro. Nos vemos en la siguiente, espero que les haya gustado y hasta la próxima. Chao, chao.